doña Florinda salía de su casa con una canasta en la mano, lista para comprar algunas cosas en el mercado. Y mientras cruzaba el patio, de repente, el chavo apareció corriendo. «Quítese, doña Florinda», gritó el niño sin frenar. Y doña Florinda apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el chavo chocara contra ella, tirando la canasta al suelo. Y sin detenerse ni disculparse, el chavo siguió corriendo hacia la salida de la vecindad. «Niño insolente», exclamó doña Florinda mientras recogía sus cosas. Y unos segundos después, Kiko salió corriendo detrás del chavo, claramente molesto. «Te voy a agarrar, chavo», exclamó Kiko. Y doña Florinda, al ver a su hijo enojado, lo detuvo antes de que siguiera corriendo. «Kiko, basta. ¿Qué estás haciendo?», preguntó mientras lo sujetaba del brazo. «El chavo pateó mi pelota y la mandó al tercer patio», dijo Kiko, con el rostro lleno de indignación. Y doña Florinda suspiró y negó con la cabeza. «No vale la pena que gastes tus energías en esa chusma. Aquí tienes, toma 10 pesos y cómprate algo en la tienda». Kiko se detuvo de inmediato y cambió su expresión a una sonrisa radiante. «Gracias, mami linda. Eres lo máximo». Y mientras Kiko corría hacia la tienda, doña Florinda miró hacia la salida de la vecindad, visiblemente molesta. Y luego, se acomodó su peinado, tomó nuevamente su canasta, y salió hacia el mercado. Y pasaron algunas horas, y doña Florinda regresó a la vecindad con la canasta llena de víveres. Y caminaba con cuidado, tratando de no desbalancearse por el peso, cuando, de pronto, al doblar por la entrada del primer patio, don Ramón apareció cargando unos tablones de madera. «Ay, lo siento, doña Florinda. No la vi venir», intentó explicar don Ramón tras chocarse con ella accidentalmente. Pero doña Florinda no le dejó terminar. «Es que usted no puede ser más torpe, don Ramón. Siempre es igual», dijo, y sin dudar, le dio una cachetada que resonó en todo el patio. Y don Ramón, con una mano en la mejilla, intentó decir algo más, pero doña Florinda no le dio oportunidad. Y cansada, cargó sus cosas y se dirigió a su casa. Y ya dentro de su hogar, doña Florinda dejó las bolsas sobre la mesa y suspiró profundamente. «Siempre es lo mismo», murmuró. Y después caminó hacia la ventana y miró hacia el patio. Y desde ahí podía ver cómo el chavo jugaba alegremente con un palo, mientras don Ramón discutía con la Chilindrina sobre quién debía recoger un vaso roto. «Siempre algo con esa chusma. Siempre tienen que arruinar mi día». Y se sentó en una silla, y murmuró algo que jamás había pensado decir en voz alta. «Ojalá hubiera una manera de vengarme de ellos. O de librarme de su existencia de una vez por todas». Y el silencio llenó la habitación por unos segundos, y una brisa fría entró por la ventana, haciendo que doña Florinda se estremeciera. Y por un momento, casi le pareció escuchar un susurro lejano que parecía responder a su pensamiento. Y doña Florinda se levantó de la silla tras su inquietante pensamiento y se dirigió hacia la cocina para preparar un café. Sin embargo, mientras caminaba, escuchó un golpe detrás de ella. Y se detuvo, sobresaltada, y giró hacia el estante viejo que había en la esquina de la sala. Y ese estante ya estaba en el departamento cuando ella llegó, años atrás, pero nunca le había prestado demasiada atención. Y había varios libros apilados, polvorientos y olvidados. Pero uno de ellos ahora yacía en el suelo, abierto por la mitad. «¿Qué es esto?», murmuró, mientras se agachaba para recogerlo. Y el título del libro llamó su atención de inmediato. «Encantamientos y maldiciones para el alma desesperada». «¿Brujería? ¡Qué tontería!», exclamó, soltando una risa nerviosa mientras limpiaba el polvo de la cubierta. Sin embargo, algo en su interior la hizo detenerse. Y miró el libro durante unos segundos, recordando los eventos del día.
como el chavo tirando su canasta, y don Ramón chocándose con ella, y su cansancio acumulado. Bueno, no perderé nada si echo un vistazo, murmuró mientras regresaba a la mesa con el libro en las manos. Y doña Florinda comenzó a hojear las páginas del libro. Y en cada página había escritos extraños, dibujos oscuros y explicaciones sobre rituales y maldiciones. Y la mayoría de las cosas le parecieron absurdas, pero una sección llamó particularmente su atención. Maldiciones para causar pequeñas desgracias. Decía esa sección. Pequeñas desgracias. Repitió en voz baja, intrigada. Y leyó con atención. Y la maldición, según el libro, estaba diseñada para provocar pequeños incidentes desafortunados. Como tropezones, caídas, objetos que se rompen, y cosas que harían que alguien tuviera un mal día. Esto no puede ser real. Pero, ¿y si lo es? Pensó, mientras su mente volvía al rostro del chavo, siempre metiéndose en problemas con Kiko. Y doña Florinda, al final decidió intentarlo. Y el libro detallaba los pasos de un ritual sencillo. Necesitaba dibujar un símbolo en un pedazo de papel, y escribir el nombre de la persona objetivo, y luego recitar unas palabras específicas mientras quemaba el papel. Y doña Florinda decidió buscar todo lo necesario, y encendió una vela y siguió las instrucciones al pie de la letra. Muy bien. Ahora veamos si funciona. Y doña Florinda observó las cenizas del papel con una mezcla de emoción y escepticismo. Y cuando terminó, esperó unos minutos, pero no pasó nada. Sabía que era una tontería, dijo mientras apagaba la vela y guardaba el libro. Y a la mañana siguiente, doña Florinda salió al patio con su canasta de ropa para colgarla en el tendedero. Y al llegar, vio al chavo corriendo alrededor del patio con una lata vacía que pateaba como si fuera un balón. Chavo, ten más cuidado, le gritó, pero el niño apenas la escuchó. Y mientras ella colgaba la ropa, algo le llamó la atención. El chavo pateó la lata con fuerza, pero esta rebotó contra una piedra y le pegó en la espinilla, haciéndolo caer de rodillas. ¡Ay, mi rodilla!, se quejó el chavo, frotándose el golpe. Y doña Florinda levantó una ceja. ¿Coincidencia?, susurró para sí misma. Y decidió no darle importancia, pero más tarde, al asomarse por la ventana, volvió a ver algo extraño. El chavo estaba intentando sentarse en el barril, pero cuando lo hizo, el barril se inclinó y lo dejó atrapado de cabeza. «¡Sáquenme de aquí!», gritó el niño, agitando las piernas en el aire mientras la Chilindrina se reía a carcajadas. Y doña Florinda se quedó mirando la escena, y poco a poco una sonrisa se formó en su rostro. «¿Será posible?», murmuró, sintiendo una extraña satisfacción al ver al chavo pasar por esas pequeñas desgracias. Y durante todo el día, cada vez que salía al patio o se asomaba por la ventana, veía cómo al chavo le ocurrían incidentes desafortunados. Se tropezaba, se le caían cosas, e incluso un perro lo persiguió por todo el patio. Parece que la maldición sí funcionó, pensó doña Florinda mientras cerraba las cortinas con una sonrisa. Y con la emoción aún fresca, doña Florinda fue directamente al estante y sacó el libro de nuevo. Y se sentó a leer con más detenimiento, buscando algo más interesante. Veamos. Aquí hay maldiciones para provocar dolores de cabeza, y para hacer que las cosas desaparezcan. Esto parece divertido, susurró, pasando las páginas mientras sus labios se curvaban en una sonrisa maliciosa. Y el libro de brujería se convirtió en la obsesión de doña Florinda. Y lo escondía en su ropero y lo sacaba en las noches, cuando Kiko dormía. Y las primeras páginas le habían servido bien, ya que la maldición sobre el chavo funcionó a la perfección. Pero ahora quería más. Y había dos personas en la vecindad que le molestaban constantemente. Eran don Ramón y la Chilindrina.
Y esto era porque don Ramón siempre le pareció insoportable, un vago sin remedio que nunca pagaba la renta y que, además, tenía el descaro de burlarse de ella. Y la Chilindrina, esa niña impertinente que se pasaba insultándola y molestando a Kiko. Y doña Florinda pasó las páginas del libro, buscando algo adecuado para cada uno. Veamos. Aquí hay algo interesante. Y su mirada se posó en una página con el título: El infortunio eterno. Y según la descripción, esta maldición provocaría que la víctima tuviera la peor suerte imaginable, pero no de manera inmediata. Comenzaría con pequeños accidentes, pero tarde o temprano algo realmente grave ocurriría, y la persona viviría el resto de su vida en sufrimiento. Perfecto para esa mocosa impertinente. Susurró con una sonrisa, mientras preparaba lo necesario para el ritual. Y escribió el nombre de la Chilindrina en un pedazo de papel y siguió las instrucciones con precisión. Y luego, buscó otra maldición. Esta vez, algo más definitivo. Y encontró una página titulada El final cruel. Y la descripción le pareció fascinante. La víctima sufriría un destino espantoso, una muerte dolorosa e inevitable. Don Ramón. Ya no te reirás más de mí, murmuró, mientras preparaba el siguiente ritual. Y cuando todo estuvo listo, llevó a cabo ambas maldiciones. Y después, solo tuvo que esperar. Y a la mañana siguiente, doña Florinda decidió llevar a Kiko al parque, para que nadie sospechara de ella. Ya que no quería estar cerca cuando las maldiciones surtieran efecto. Y mientras ellos se divertían en los columpios, en la vecindad ocurría lo impensable. La Chilindrina, como siempre, correteaba por el patio. Pero cuando entró a su casa, tropezó con una silla y cayó de frente contra la mesa de la cocina. Y un cuchillo que estaba mal colocado resbaló y le hizo un profundo corte en la muñeca. «Papá», gritó con todas sus fuerzas, viendo su sangre manchar el suelo. Y don Ramón corrió hacia ella, pero la desesperación lo hizo tropezar con la alfombra. Y su cabeza golpeó el borde de la mesa con un fuerte impacto. Y aturdido, intentó levantarse, pero sintió un dolor en el pecho. Y sus ojos se abrieron con horror al ver una enorme mancha roja expandiéndose en su camisa. ¿Qué está pasando?», balbuceó antes de desplomarse en el suelo. Y la vecindad entera acudió corriendo al escuchar los gritos. Y doña Clotilde se llevó las manos a la boca al ver a la Chilindrina desangrándose en el suelo y a don Ramón sin moverse. «Llamen a una ambulancia», gritó doña Clotilde, completamente pálida. Y los paramédicos llegaron poco después. Y la Chilindrina fue llevada de urgencia al hospital, pero don Ramón ya no tenía salvación. Y horas después, doña Florinda y Kiko regresaron de su paseo. Y el chavo se les acercó corriendo, con el rostro pálido. «Kiko, doña Florinda. Pasó algo terrible». «¿Qué pasa ahora, muchacho?», preguntó ella con fingida preocupación. Don Ramón se murió, y la Chilindrina está en el hospital», dijo el chavo, con lágrimas en los ojos. Y Kiko abrió los ojos como platos. «¿Qué? No puede ser». Doña Florinda se llevó una mano al pecho, como si el impacto fuera demasiado para ella. «No puede ser», exclamó, fingiendo horror. Pero en su interior, se sentía más feliz que nunca. Y Kiko, en cambio, sí estaba verdaderamente afectado. «Mami. Pobre don Ramón», murmuró, bajando la cabeza. Y doña Florinda lo abrazó, fingiendo consolarlo, aunque por dentro pensaba: «Ahora sí, la vecindad será un mejor lugar». Y días después, el señor Barriga organizó un funeral para don Ramón. Y la noticia de su muerte había llegado hasta el profesor Girafales y Ñoño, quienes acudieron conmovidos. «Era un buen hombre», murmuró el profesor Girafales, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Sí. Aunque nunca pagaba la renta, en el fondo tenía buen corazón».
dijo el señor Barriga, con un suspiro. Y la vecindad entera estaba de luto. Todos vestían de negro, y en el altar improvisado había una foto de don Ramón con su característico sombrero. Y doña Clotilde se veía devastada, con los ojos rojos de tanto llorar. Y la Chilindrina, aún recuperándose en el hospital, no pudo asistir. Y Kiko también estaba triste. Mami. No puedo creerlo. Ya nunca volveremos a ver a don Ramón. Doña Florinda le acarició la cabeza con dulzura. Lo sé, tesoro. Lo sé. Dijo con una expresión seria. Pero por dentro, sonreía. Ya que sabía que días felices se acercaban. Los días pasaron con calma en la vecindad. Y doña Florinda se sentía satisfecha con su vida. Ya que por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en orden. La Chilindrina ya no molestaba a Kiko, don Ramón no estaba para fastidiarla, y el chavo seguía con su mala suerte. Por ahora, ya no necesito ese libro. Murmuró para sí misma mientras tomaba una taza de café. Y guardó el libro en el fondo de un cajón y decidió olvidarse de él. Ya que no había razón para seguir usándolo. Y ahora podía disfrutar de días más tranquilos. Pero su tranquilidad no duró mucho. Ya que una tarde, mientras barría la entrada de su casa, vio a la Chilindrina entrar a la vecindad. Ella caminaba con cuidado, con un vendaje grueso en la muñeca. Y se veía más seria de lo normal, pero intentaba sonreír al ver al chavo. Chilindrina. Gritó el chavo con emoción al verla. Chavo. Respondió ella, corriendo con cuidado para abrazarlo. Y doña Florinda puso una expresión de disgusto. Ya que no esperaba que la niña regresara tan pronto. Sin embargo, no le preocupaba demasiado. Ya que sin su padre, la Chilindrina no tenía quien la defendiera. Y mientras tanto, doña Clotilde observaba la escena desde su ventana. Y se alegraba de ver a la Chilindrina de vuelta, pero algo en el chavo le llamaba la atención. Y al principio, creyó que el niño simplemente era distraído. Sin embargo, con el paso de los días, notó que su mala suerte era demasiado frecuente. Y esto lo supo, ya que primero vio como el chavo se cayó de las escaleras mientras jugaba solo. Y luego, un balde de agua que alguien dejó mal colocado terminó cayéndole encima. Y más tarde, resbaló con una cáscara de plátano y se golpeó la cabeza contra el suelo. Esto no es algo normal. Susurró doña Clotilde. Y las coincidencias podían existir, pero esto ya parecía más que eso. Algo extraño estaba pasando con el niño, y ella estaba decidida a averiguar qué era. Y los días pasaron y doña Clotilde seguía observando con atención. Sabía que algo en la vecindad no estaba bien. Y el chavo parecía tener cada vez más accidentes. Ya que un día tropezó sin razón aparente y cayó de cara al suelo. Y otro día, una pelota salió de la nada y le dio en la cabeza, haciéndolo caer dentro de un barril de agua. Pero lo peor era lo que le pasaba a la Chilindrina. Ya que a diferencia del chavo, sus accidentes no eran solo pequeñas desgracias. Eran peligrosos. Y un día, mientras intentaba cortar un pedazo de pan, el cuchillo se le resbaló y terminó con un profundo corte en su pierna derecha. Y otro día, un clavo oxidado en el suelo le atravesó el zapato, lastimándole el pie. Y más tarde, se resbaló en las escaleras y casi se desnuca, de no haber sido porque doña Clotilde la atrapó a tiempo. Y todo esto no podía ser una simple coincidencia. Esto ya es extraño. Susurró doña Clotilde una noche, sentada en la mesa de su casa. Y después de unos minutos, encendió una vela y sacó su libro de rituales. Si alguien podía responderle lo que estaba pasando, eran los espíritus. Pensó ella. Y después de eso, respiró hondo y comenzó el llamado. Espíritus del más allá, acudo a ustedes en busca de respuestas. Dijo con voz firme.
Hay 2 niños en esta vecindad que están sufriendo infortunios sin razón aparente. ¿Podrían decirme si han sido víctimas de una maldición? Y el aire en la habitación se volvió pesado. Y la vela parpadeó violentamente. Y entonces, una voz grave y susurrante respondió: así es, están malditos. Doña Clotilde sintió un escalofrío en la espalda. ¿Quién fue? ¿Quién lanzó estas maldiciones?, preguntó. Y hubo un largo silencio antes de que los espíritus respondieran. No podemos ver quién fue, respondieron. Y doña Clotilde apretó los labios. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco importaba. Ya tenía una sospecha. Y después de eso, apagó la vela y dio por terminado el ritual. Y al día siguiente, se dirigió directamente a la casa de doña Florinda. Y golpeó la puerta con firmeza. ¿Quién es?, dijo doña Florinda, desde dentro de su casa. Soy yo, doña Clotilde. Quiero hablar con usted, respondió. Y hubo un breve silencio antes de que la puerta se abriera. Y doña Florinda la miró con curiosidad, pero también con desconfianza. ¿Qué se le ofrece?, preguntó doña Florinda. Y doña Clotilde le sonrió con amabilidad, pero en su interior estaba analizando cada reacción. Quería preguntarle algo, dijo con voz tranquila. ¿Ha visto alguna vez un libro de brujería en esta vecindad? Doña Florinda abrió los ojos con sorpresa. Y por un momento, su expresión mostró una pizca de nerviosismo. ¿Brujería? Por supuesto que no. ¡Qué tontería!, respondió doña Florinda. Pero doña Clotilde no se dejó engañar. Había notado el ligero temblor en su voz, y el cambio repentino en su postura. Bueno, solo quería saber, respondió con calma. Y sin decir más, se dio media vuelta y se fue. Y mientras caminaba de regreso a su casa, sonrió para sí misma. Sabía que doña Florinda era la responsable. Y después de eso, doña Clotilde pasó toda la noche hojeando sus libros antiguos, buscando una solución. Además, sabía que doña Florinda no se quedaría de brazos cruzados, y si quería salvar al chavo y a la chilindrina, debía actuar rápido. Y después de unos minutos, finalmente, encontró lo que buscaba. Era un conjuro para romper maldiciones, pero tenía un precio. Para eliminar las maldiciones lanzadas por otro, debía sacrificar su propia alma. ¿Realmente estaba dispuesta a dar su vida por esos niños?, se preguntó doña Clotilde. Y después de eso, miró la ventana. Y afuera, la vecindad estaba en silencio. Y sabía que el chavo seguía sufriendo su mala suerte, y la chilindrina, con su brazo vendado, probablemente dormía con dolor. Y con eso en mente, no dudó más. Y encendió las velas, y colocó los ingredientes necesarios y empezó el ritual. Que mi espíritu pague el precio, pero que las maldiciones sean destruidas, exclamó doña Clotilde. Y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. Las llamas de las velas temblaron y una sombra oscura se deslizó por las paredes. Y entonces, todo quedó en calma. Y doña Clotilde sintió un vacío en su pecho. Algo dentro de ella se había ido. Pero sabía que había funcionado. Las maldiciones se habían roto. Y mientras tanto, en casa de doña Florinda. Ella estaba sentada en la mesa con su libro de maldiciones abierto. Ya que después de la visita de doña Clotilde, sabía que tenía que actuar antes de que la descubrieran. Y pasó sus dedos por las páginas hasta que encontró lo que buscaba. Maldición de muerte instantánea. Y esa maldición era perfecta. Ya que no podía arriesgarse a que doña Clotilde hablara. Y si moría de repente, nadie sospecharía nada. Esto será fácil, susurró con una sonrisa, mientras comenzaba a preparar el hechizo. Y después de unos minutos, finalmente terminó. Sin embargo, en ese momento recordó algo que le heló la sangre. El profesor Girafales vendría a visitarla al día siguiente, y el señor Barriga también iría a cobrar la renta.
Y si cualquiera de los dos veía algo sospechoso, podría meterse en problemas. Pensó doña Florinda. Y rápidamente pasó las páginas del libro, buscando más maldiciones. Necesito algo que los haga olvidar, o que los aleje de aquí. Susurró para sí misma. Y las horas pasaron mientras leía, buscando la forma de asegurarse de que nadie interfiriera con sus planes. Y doña Florinda hojeó el libro con calma, buscando algo que le sirviera contra el profesor Girafales. Ya que no podía dejar cabos sueltos, y la única manera de asegurarse de que él no sospechara nada, era hacer que estuviera completamente obsesionado con ella. Y después de unos minutos, encontró lo que necesitaba. Maldición de amor eterno. Quien la reciba amará a la persona indicada hasta la muerte. Y sin importar lo que haga, la adorará ciegamente y jamás podrá abandonarla. Perfecto. Murmuró, y empezó a recitar el conjuro. Y el aire en la habitación se tornó pesado. Las velas parpadearon violentamente, y un escalofrío recorrió la espalda de doña Florinda. Pero cuando terminó el ritual, sintió un gran alivio. Ahora, el profesor Girafales la amaría incondicionalmente. Y no importaba lo que pasara. No importaba lo que ella hiciera. Él siempre la amaría. Y ahora solo quedaba el señor Barriga. Y para él, doña Florinda tenía un plan distinto. Sabía que no podía maldecirle a todo el mundo sin levantar sospechas, así que decidió usar a doña Clotilde como chivo expiatorio. Y esa misma noche, cuando la vecindad estaba en silencio, doña Florinda se escabulló hasta la casa de doña Clotilde y escondió el libro maldito entre sus cosas. Cuando el señor Barriga la descubra, todos creerán que ella fue la culpable de la muerte de don Ramón. Susurró para sí misma. Y si todo salía según lo planeado, todos creerían que doña Clotilde, al verse acorralada, terminaría por quitarse la vida. Y con eso, el último obstáculo en su camino desaparecería. O al menos, eso era lo que creía. Y al día siguiente, todo transcurrió como doña Florinda había planeado. Y el profesor Girafales llegó temprano, con una sonrisa más grande de lo habitual. Mi querida Florinda, dijo, besando su mano. Hoy, más que nunca, me doy cuenta de cuánto la amo. Doña Florinda sonrió con satisfacción. La maldición funcionaba a la perfección. Y mientras tanto, el señor Barriga también había llegado a la vecindad, listo para cobrar la renta. Y golpeó la puerta de doña Clotilde varias veces. Doña Clotilde, ¿está usted allí?, preguntó, pero nadie respondió. Y después de varios intentos, decidió entrar. Y lo que vio lo dejó helado. Doña Clotilde estaba muerta. Y la noticia corrió rápidamente por la vecindad. Y el chavo y la chilindrina no podían creerlo. Y el profesor Girafales se quedó en silencio, abrazando a doña Florinda sin soltarla ni un segundo. Pero doña Florinda, al entrar a la casa de doña Clotilde para asegurarse de que todo estuviera en orden, notó algo que la hizo palidecer. Vio que el libro no estaba. Y su corazón se aceleró, y sabía que algo había salido mal. Y después, miró el cuerpo de doña Clotilde. ¿Realmente la maldición funcionó?, se preguntó doña Florinda. Y por primera vez en días, doña Florinda sintió miedo. Sabía que algo iba a pasar, y esta vez, ella no tenía el control. Y la noche había caído sobre la vecindad. Y doña Florinda se encerró en su casa, tratando de calmarse. Sabía que el libro había desaparecido, y que doña Clotilde estaba muerta. Pero algo no cuadraba. Y ella, se sentó en su sillón, intentando respirar hondo, pero de repente, un dolor punzante en el pecho la hizo retorcerse de agonía. No, no puede ser, murmuró, con los ojos abiertos de par en par. Sus piernas flaquearon, cayó al suelo y sintió como su corazón latía con fuerza, hasta detenerse por completo. Su último pensamiento fue un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué había salido mal?, se preguntó.
pero nunca obtuvo la respuesta. Y doña Florinda murió allí, en el suelo de su casa, sin que nadie la encontrara. Y esa misma noche, en el departamento de don Ramón, el Chavo y la Chilindrina leían en silencio. Y frente a ellos estaba el libro de doña Florinda, y una carta escrita por doña Clotilde. Y la Chilindrina la sostuvo con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Si están leyendo esto, significa que mi destino ha sido sellado. Pero no se preocupen, ya lo tenía previsto. Sé lo que intentaba hacer doña Florinda y no puedo permitir que siga lastimando a más personas. Así que he dejado en esta carta los pasos exactos para conjurar una maldición sobre ella. No solo le causará la muerte, sino que hará que todos olviden que existió. Y hago esto, porque no quiero que sufran más. Ustedes dos han pasado por demasiadas desgracias, y todo por culpa de alguien que nunca los quiso. Y esta es mi última despedida. Con cariño, doña Clotilde. La Chilindrina bajó la carta con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, eso fue lo que pasó, murmuró el Chavo, mirando el libro con expresión sombría. Y resulta que habían seguido las instrucciones de la carta. Habían condenado a doña Florinda. Y ahora, ella ya no existía. Y al día siguiente, el señor Barriga llegó temprano a la vecindad, esperando resolver los asuntos pendientes. Pero algo extraño sucedió. Y al caminar por el patio, sintió que había olvidado algo importante. Pero no sabía qué era. Y suspiró, frustrado, y siguió avanzando. Y fue entonces cuando encontró al Chavo, a la Chilindrina y a Kiko sentados en las escaleras, con rostros serios. ¿Qué hacen aquí solos?, preguntó. Y el Chavo lo miró con cierta duda. Señor Barriga, encontramos algo raro. ¿Raro?, preguntó el señor Barriga. Y el niño señaló hacia la casa donde vivía Kiko. Ahí hay un cadáver. El señor Barriga sintió un escalofrío. Caminó con cautela hasta la puerta entreabierta y entró. Y entonces lo vio. Un cuerpo sin vida, con una expresión congelada en un grito de terror. Pero, no sabía quién era. Era como si su mente se negara a reconocerlo. Era como si nunca hubiera existido. Y se quedó en silencio por un momento, antes de salir y ver a los tres niños. Y supo que no podía dejarlos allí. Vámonos, dijo con firmeza. No puedo dejarlos solos en este lugar. El Chavo y la Chilindrina se miraron entre sí. Y Kiko, confundido, solo asintió. Y así, el señor Barriga los llevó consigo, y la vecindad quedó en un extraño silencio. Y nadie preguntó por doña Florinda, porque para todos, nunca había existido. Y muy lejos de la vecindad, el profesor Girafales se encontraba en su casa, sentado en su sillón con una taza de café entre las manos. Sentía un vacío en el pecho, un vacío que no podía explicar. Era como si hubiera amado a alguien con todo su ser. Pero no recordaba a quién. Y se quedó mirando el suelo, con una expresión perdida. Y en la oscuridad de su mente, una imagen fugaz cruzó su memoria. Era un rostro borroso, acompañado de una voz lejana. Sin embargo, él cerró los ojos y suspiró. Sabía que no valía la pena seguir así, y después de unos minutos, decidió preparar la clase del día de mañana. Y mientras tanto, el Chavo, la Chilindrina, y Kiko, estaban felices de vivir con el señor Barriga y Ñoño. Pero había algo extraño, y parecía que todos ellos habían olvidado lo que había pasado. Y en la noche, en su habitación, la Chilindrina sacó otra carta que tenía escondida debajo de su cama, y asimismo, era de doña Clotilde. Y la Chilindrina decidió volver a leer esa carta. Querida Chilindrina, sé que para ti debe ser difícil saber que don Ramón murió gracias a doña Florinda, y también sé que fue difícil creerme cuando fui esa noche a decirte lo que debías hacer. Pero créeme que todo valdrá la pena, y recuerda, después de haber realizado la maldición hacia doña Florinda,
debes estar en un lugar seguro, para hacer 2 maldiciones más. La primera maldición será para que todos puedan olvidar lo que pasó, como si nadie de nosotros hubiera existido. Y la segunda maldición es para ti, y asimismo te hará olvidar todo lo que pasó, ya que no mereces recordar todo este sufrimiento. Pero además de eso, ese libro desaparecerá de una vez por todas, para evitar más desgracias. Y sin nada más que decir, espero que lo cumplas, Chilindrina. Atentamente, Doña Clotilde. Y después de leer esa carta, ella sacó el libro de Doña Florinda, que tenía escondido en su armario. Y con lágrimas en los ojos, simplemente siguió las instrucciones que dejó Doña Clotilde, y realizó lo que ella le había pedido en la carta. Y así, todos los miembros restantes de la vecindad, olvidaron todo lo que había pasado. ¡Toma! No te doy otra más porque... ¡Presta para que te salga!